Buenos días, queridos hermanos. Qué bueno estar reunidos acá, ¿no? Como familia. La iglesia es la familia de Dios. Ustedes saben que el día en que mueras, la familia que es tu familia va a dejar eternamente de ser tu familia. Todo lazo genético de sangre se corta. O sea que si yo tengo familia y ellos no van a Cristo, no los voy a volver a ver jamás, ¿sí? La única familia que tengo para la eternidad es la iglesia, ¿sí? Es la iglesia. Y me encanta pensar en que en la eternidad vamos a estar todos juntos, ¿sí? Si ahora es un disfrute estar juntos, ¿cómo será cuando estemos en la eternidad, cuando ya no haya pecado? Porque realmente lo que nos impide disfrutar completamente el uno del otro es el pecado, ¿no es cierto? Y a medida que vamos aprendiendo de Cristo, vamos sacando el pecado y la relación se hace cada vez más disfrutable. Una de las cosas que a medida que pasa el tiempo sí me preocupa y me llama la atención es cómo el corazón se acostumbra fácilmente a la gracia. ¿Sí? ¿Vieron? Nosotros acá en Argentina tenemos agua, si cavas 2 metros, ¿qué va a salir? Un montón de agua, ¿no es cierto? En otros países cavan 60 metros, no hay agua. Entonces el agua es muy valorada. O sea, tomar un vaso de agua puede ser como el regalo más grande para una persona, pero en otro país donde es abundante el agua, uno termina gastando el agua, no tomando el agua, o no valorando el agua. ¿Saben? La iglesia es muy amada. Y si tú te pones a pensar quién la ama, debería bastar saber que Cristo es quien ama a la iglesia. Pero siempre la pregunta, que no está en discusión, no es si Cristo ama a la iglesia, sino si la iglesia sigue amando a Cristo. Este no es el mensaje de ahora, pero es algo para dejarles a pensar, porque uno puede participar de reuniones como esta, que son tan lindas, y pensar en lo más profundo del corazón que uno sí ama a Cristo. Y la verdad es que Cristo sabe que nuestra mente es olvidadiza y que olvidamos la gracia, y por eso Dios ha establecido la cena del Señor, para que nosotros recordemos lo que Jesús hizo, para que esa verdad pueda penetrar de nuevo nuestros corazones, y en esos corazones que de alguna manera en algún momento se apagan, otra vez vuelva a encenderse la llama del amor por Cristo. Había una iglesia ahí en Apocalipsis, ustedes la conocen muy bien, es la iglesia de Éfeso. Esta iglesia hacía muchas cosas importantes, piadosas. Podríamos decir que cualquier persona le hubiese gustado ser miembro de esta iglesia, ¿no? Hay una lista grande de predicación de la palabra, persecución de falsos maestros, o sea, había mucho trabajo, andaban todos haciendo cosas, las hacían para el Señor, pero es interesante porque cuando Cristo manda un mensaje a esta iglesia, le dice, tengo algo contra ti. Haces un montón de cosas, pero tengo una sola cosa contra ti. Y dice, has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Y ahí Dios le llama, ¿no es cierto?, a arrepentirse a esta iglesia, porque si no se arrepiente de este pecado, dice que Dios va a quitar el candelabro. Bueno, quizás nosotros hoy no tengamos candelabro, pero ¿para qué sirve el candelabro? Para alumbrar, para dar luz. ¿Qué pasa si Dios quita el candelabro de la iglesia de Éfeso? La iglesia desaparece, deja de ser luz, ¿no? Deja de ser luz. Cuando estamos acá, una pregunta que te quiero dejar no es preguntarte si la iglesia ama. Jamás te hagas esa pregunta, porque ese no es tu deber preguntarla, y responderla tampoco tu derecho, porque el juez es Dios. Pero hay alguien a quien sí puedes juzgar, porque lo conoces muy bien, y eres tú. Tú mismo te conoces. Y la pregunta es esta. ¿Tú amas? Tú que vienes a la iglesia, ¿tú amas a Cristo? Y quizás tú digas sí, ¿no? ¿Cómo te das cuenta que has dejado de amar a Cristo? Cuando dejas de amar a los hermanos y dejas de amar a los perdidos. Si yo dejo de amar a los hermanos y dejo de amar a los perdidos, no importa si digo que tengo fe. ¿La fe sin obras?
es muerta. Así que te quiero animar en esta cena a poder hacerte esta pregunta. No si la iglesia ama, porque quizás tú digas, no, la iglesia no ama. Es una pregunta que no se le invita a nadie a hacer en las Escrituras, sino si tú amas. Si tú amas. Porque ahí sí puedes ser un juez justo, porque vos sí te conoces. Porque vos sí puedes saber lo que piensas, lo que sentís y lo que estás decidiendo en tu corazón. Durante las cenas del Señor nos hemos propuesto estudiar las palabras de Jesús. Y hoy vamos a estudiar una de ellas. No sé si en algún momento te has enfermado muy grave o de manera crónica. Cuando alguien, o si has visto que alguien ha estado enfermo de manera crónica o ha estado sufriendo durante mucho tiempo, no sé si has tenido la posibilidad, no digo oportunidad porque eso no es una oportunidad, es una prueba, ¿no es cierto? Ver a alguien que ama sufrir o tú mismo estar sufriendo es difícil. Pero cuando todo te duele físicamente, una persona en quién prioritariamente está pensando, ¿qué es lo que más buscaría hacer? Si somos sinceros, cuando nosotros estamos sufriendo mucho, lo que pasa es que en tales condiciones es que nos concentramos en nosotros y en nuestro dolor. Esa es la verdad. Quien está enfermo, quien está sufriendo, toda persona desaparece de su vista. ¿Sí? Lo único real es su dolor. El único deseo es la superación de ese dolor. El único enfoque es uno mismo. Cuando estamos así, no pensamos absolutamente en otros. Pero esta realidad humana, esta realidad de que cuando nos enfermamos o sufrimos, solo pensamos en nosotros y lo único real es nuestro dolor y no nos importa el dolor de otro o las necesidades de otros, ¿es realmente o fue la expresión de Cristo en su humanidad? ¿Cristo tuvo la misma actitud de todos los seres humanos en medio del sufrimiento? Saben que no. En la agonía de la cruz, una de sus palabras revela de manera maravillosa el profundo cuidado y amor que Jesús tenía por los suyos en la condición más grande de sufrimiento. Ningún ser humano ha sufrido ni va a sufrir lo que Jesucristo sufrió ahí en la cruz. Porque la agonía de Jesús no solamente era física, era emocional y era espiritual. Ningún ser humano ha sido atravesado de tal manera por el sufrimiento que Jesús. Pero van a ver en esta escena al maravilloso y glorioso moribundo Jesús pensar en medio del sufrimiento, no en Él, sino en el cuidado de otros, en el cuidado de los suyos. Así que el título de la predicación de hoy se llama El cuidado fiel de Jesús. Vamos ahí al Evangelio de Juan, capítulo 19, y estudiemos una de sus palabras. Juan capítulo 19, versículos del 25 al 27. La palabra del Señor dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Primero, el cuidado fiel de Jesús, por quien es suyo, se manifestó en las condiciones más difíciles y trágicas para un hombre. El cuidado fiel de Jesús por quien es suyo se manifestó en las condiciones más difíciles y trágicas para un hombre. Es fácil cuidar de los nuestros
o de otros alrededor nuestro cuando estamos bien, cuando no hay dolor, cuando no hay enfermedad, cuando no hay problemas. Es sencillo cuidar de los nuestros, es sencillo cuidar de los que están alrededor nuestro, pero Jesús no. Él manifestó el cuidado en condiciones trágicas para cualquier hombre. Ahí dicen que estaban junto a la cruz un grupo de mujeres. Había mujeres en la cruz y solamente un hombre. Los discípulos habían huido. La tragedia era enorme porque había toda una agrupación de personas en hostilidad y en odio hacia Jesús. Ya habían gritado crucifícale y todas ellas estaban ahí presentes de alguna manera. Habían soldados, ¿no? Había mucho dolor, muchas lágrimas. Y acá estaban estas mujeres. Y es extraño que estas mujeres estén junto a la cruz. Porque cuando tú lees los evangelios sinópticos, como el de Mateo o el de Marcos, te vas a dar cuenta de que estas mujeres estaban lejos. Y ahora dicen que están junto a la cruz. Y es porque se entiende, ¿no?, que estaban ahí Juan, Marcos, y no estaban en la misma página, sino que eran diferentes visiones. Esas mujeres estaban a lo lejos en un momento, pero después no soportaron más. Esas mujeres fueron a estar junto a la cruz. Nosotros hemos visto imágenes donde aparecen ahí mujeres al pie de la cruz o a Juan al pie de la cruz, pero esa escena representaba un gran peligro para esas mujeres. Solamente el acto de estar junto a la cruz, delante de soldados romanos y paradas llorando por alguien que fue condenado por el imperio romano a muerte, era un peligro. Era un peligro. Ponete a pensar en los riesgos de estas mujeres. Podrían ser violentadas por los soldados romanos. El riesgo de ser insultadas o heridas por la multitud que horas antes gritaba crucifícale. No eran muchos los que estaban llorando por Jesús. Eran pocos, porque siempre son pocos los que lloran por Jesús. Siempre son pocos a los que les importa Jesús. Siempre son pocos a los que les duele Jesús. Por eso dice salvación, camino angosto. Porque no todos van a estar con Jesús. Siempre la mayoría es la que odia. La mayoría es la que murmura. La mayoría es la que se queja. La mayoría es la que tiene la hostilidad hacia Jesús. Pero siempre es un puñado pequeño. Y este puñado pequeño era lo suficientemente amoroso y estaba padeciendo por el sufrimiento de aquella persona que amaban y estaban ahí junto a la cruz. Así que habían grandes riesgos para ellas, porque al estar llorando por Jesús estaban asociadas con Jesús, y si estaban asociadas con Jesús y la gente tenía hostilidad hacia Jesús, ¿en dónde podían descargar esa ira, esa hostilidad, ese odio? Y en esas mujeres, ¿sí? Igual los soldados. ¿Qué hacían mujeres ahí llorando? Las hubiesen sacado, las hubiesen insultado. Estas mujeres no están pensando en esto. Estas mujeres están ahí junto a la cruz. Pero hay otra agonía y hay otra realidad que debemos evaluar, y no solo son los riesgos, sino la profunda agonía a la que iban a estar expuestas estas mujeres. Para estas mujeres era sumamente doloroso estar junto a la cruz y ver a alguien que aman allí colgado en ese madero, sobre todo para una mujer en especial. ¿Qué mujer de las cuatro estaba profundamente en agonía y en desesperación? La mamá. Aquí hay muchas mujeres que son madres. Tú sabes que no hay tragedia más grande para una madre que ver a su hijo sufrir. Y vos lo sabés. Hay madres que incluso dicen, yo preferiría que todo ese dolor venga sobre mí y no sobre mi hijo. No lo soporto. No lo soporto. Es una agonía para mí. Imagínate que habrá sido para estas mujeres y sobre todo para la madre de Jesús, ver a Jesús bañado en sangre. Sangre que recorría por todo su cuerpo sin freno. Ver de cerca las marcas de los azotes que desgarraron la piel y expulsieron los músculos de Jesús. Escuchar el lamento de Jesús, la respiración entrecortada y lenta porque a Jesús le costaba respirar.
según los informes médicos que estudian la muerte de Jesús. Qué doloroso ver a Jesús desnudo, completamente humillado y avergonzado de manera pública, y todo esto sin poder hacer absolutamente nada. Solamente llorar. Ponte a pensar en María. No debería admirarnos que María esté allí presente. ¿Por qué? María cargó a Jesús en su vientre por 9 meses. Ella lo dio a luz. Ella lo tomó en sus brazos. Ella lo alimentó, lo vistió y lo crió. Era su primer hijo, el primogénito. Ahora ella no puede hacer absolutamente nada, no puede abrigar su cuerpo, no puede saciar su sed, no puede calmar su dolor. Esa vida que un día abrazó y cuidó para que no sufra daño, ahora está molida, destruida y cercana a la muerte. Qué desgarrador para una madre ver esto, ¿no? Aquí se cumple la profecía que le dio Simeón a María cuando ella lo presentó en el templo. Ahí en Lucas, Simeón le dijo, y una espada misma traspasará tu alma. Ahora esta espada estaba atravesando el corazón de María, porque el hijo que ella dio a luz era el Salvador de todos los hombres, pero María no conocía el misterio que ahora se revela, que para la salvación de los hombres, Jesucristo debía ser asesinado. Imagínate ahí el corazón de María al ver en su hijo en tal condición y en tal fin. Imagínate decirle a María, tu hijo María no murió con honores. Tu hijo María, qué horrenda su muerte. Todos lo odian, María, y desprecian. Ahí está el fruto de tu vientre. Así termina el cuerpo que un día arrullaste, avergonzado y humillado. No hay ningún triunfo para tu hijo María, ninguna gloria. Tu hijo María, tu hijo María. Allí yace miserable, muriendo entre dos criminales. Qué desesperante para una madre ver todo el dolor y la agonía física, social, emocional ahí de su hijo. ¿Quiénes eran las otras mujeres que estaban allí? Ahí estaba la hermana de María. Algunos afirman que esta mujer podría haber sido Salomé, la mamá de Santiago y Juan. Después Juan menciona a otra María, que es María, mujer de Cleofas. Esta fue una de las mujeres que el domingo estuvo en la tumba de Jesús y quien después fue a avisar a los discípulos que Jesús había resucitado y no le creyeron. Y la cuarta mujer que menciona aquí Juan es María Magdalena, de la cual Jesús había echado 7 demonios, y quien por las menciones de los evangelios amaba profundamente a Jesús y lo reconocía como Señor de su vida. Aquí estaban estas mujeres que amaban profundamente a Jesús y que estaban profundamente dolidas y afligidas por causa del sufrimiento de Jesús. Así vemos esta escena, ¿no?, de sufrimiento total en Jesús y en estas mujeres que ven el sufrimiento. Así que esta escena es de mucho sufrimiento, ¿sí? Pero el cuidado de Jesús fiel por los suyos fue la prioridad hasta el final. Jesús cuidó siempre de los pobres, de los ricos, sin acepción de personas. A pobres y a ricos les anunció la verdad. Él nunca hizo acepción de personas con nadie. La Biblia dice que a los que fueron suyos los amó y los amó hasta el fin. Y acá vamos a ver cómo Jesús amó hasta el fin a su madre. Él era el primogénito y los primogénitos debían velar por sus padres. Y Jesús en el sufrimiento más grande, Él vela por su mamá. Él vela por los suyos. Miren ahí el pasaje en el versículo 26. Dice, cuando vio Jesús a su madre. Este movimiento en la escena es precioso porque está la mirada de Jesús. Jesús es el único hombre que puede mirar al hombre y saber todo lo que hay en el hombre, porque Él es Dios y sabe lo que hay dentro.
Jesús mira a su madre, Él conoce su dolor, no solo porque es su madre, sino porque es Dios, es el Creador. Pero esta mirada de Jesús es especial. Él jamás contempló el dolor de otros sin buscar de manera tierna y amorosa responder a ese sufrimiento. Siempre que Jesús miró el sufrimiento, nunca dijo, mi vida, pobre. Su corazón se compadecía, sus entrañas se conmovían y era movido a misericordia a responder a esa necesidad de manera práctica. Jesús se dolía con el dolor de otros. Y Jesús va a responder a la necesidad de su madre, la mujer que lo dio a luz y lo crió de una manera muy particular. ¿Qué va a hacer Jesús? Jesús va a mirar a Juan, quien aquí se describe como el discípulo a quien Jesús amaba. Y va a afirmar algo Jesús. Jesús mirando a su discípulo, a quien amaba, dice ahí Juan, le va a decir, vemos ahí el versículo, en el versículo 27, he aquí tu madre. Y en el versículo 26 le dice a María, mujer, he ahí tu hijo. No le dice madre, le llama mujer. Debe ser difícil ver a tu hijo ahí y que te llame mamá. Le dice mujer. Algunos comentaristas afirman que fue para aliviar el dolor de esa madre, pero la Biblia igual no lo afirma. Pero sí entendemos que ahora hay una afirmación y una conexión que Jesús va a hacer entre Juan y María. Es una afirmación única que es para ese momento y para ese tiempo. Solo está extendida a María en relación a Juan y en Juan en relación a María de manera única. Para ningún otro discípulo es esto. Solo para Juan en relación a María. ¿Qué significa esto? Mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo, he aquí tu madre. La conexión es esta. Jesús está afirmando que ahora hay una nueva relación entre Juan y María, una nueva conexión de madre a hijo y de hijo a madre. Ahora María debía ver a Juan como hijo y Juan debía ver a María como madre. Esta conexión no implicaba el hecho de que hay una nueva posición, sino para que en esta nueva posición haya una protección y una seguridad que Jesús desea para María. Juan, al entender y escuchar que ella era su madre, se entiende ahí el pedido de Jesús de que si ahora ella es su madre, entonces él vele y cuide por aquella que ahora es su madre. Jesús estaba pensando en el cuidado de María, en la seguridad y protección de María. Y me preguntaba por qué Jesús hace esto. ¿Acaso María no estaba casada? ¿Acaso ella no tenía otros hijos? En los evangelios no se menciona a José. Así que hay muchos que llegan a la conclusión que José había muerto y que María era viuda, porque José no aparece sino solamente en el nacimiento de Jesús. No se menciona más a José. Posiblemente María era viuda, y ustedes saben que las viudas padecían mucho. ¿Y quiénes se hacían cargo de las viudas? Los hijos, pero específicamente el primogénito. Y Jesús ahí está en medio del sufrimiento, buscando cumplir su rol como primogénito, honrando a su madre. Qué preciosa escena de cómo el sufrimiento a Jesús no le impidió seguir amando. Pensemos en los hermanos de Jesús. ¿Por qué los hermanos de Jesús no se podían encargar de su madre? Bueno, los medios hermanos de Jesús, para ese momento no habían creído en Jesús como el Mesías. Estar asociados o vinculados con Jesús de algún modo lo habrán visto como algún riesgo o un peligro para sus familias. ¿Se acuerdan qué estaba pasando con los discípulos en este momento? ¿Cómo estaban? Escondidos. Porque era un riesgo ahora. Entonces posiblemente los hijos no estaban con la madre, porque la madre ¿dónde estaba? Junto a la cruz, delante de alguien que era reo de muerte y que había sido puesto ahí por el Imperio Romano. Imagínate decir ella es mi madre. Imagínate tenerla en casa. Debe haber sido peligroso. La Biblia no menciona esto, pero son puntos a pensar y a considerar en relación por qué no estaban allí
los hijos para cuidar a la madre. Pero si te pones a pensar ahí, sí estaba el hijo. Estaba Jesús. Estaba sufriendo, pero estaba Jesús. Pero él ahí manifiesta el cuidado que tiene por su mamá y pide que la cuide a alguien. Y Jesús confía en que Juan lo va a hacer porque es el discípulo que él ama. Sabe la fidelidad de Juan. Y sabe que en esa fidelidad Dios va a cuidar, Juan va a cuidar de la mamá de Jesús. Estas palabras, hermanos, de Jesús no afirman o elevan o consagran a María como la Madre Universal que todos los creyentes tenemos en común con Cristo. En el catolicismo se usa este pasaje para decir que ahora todos los que son creyentes de Jesús deben recibir a María como madre, y ella es la Madre Universal de todos los creyentes. Y quienes son verdaderos discípulos tienen que abrazar la maternidad de María, porque ahora ella es la madre de todos los creyentes, porque Jesús dijo: he ahí tu madre. Pero esto no es aplicado para los discípulos solamente para uno, no es aplicado para todos los que habrían de venir solamente para uno, y es Juan. ¿Y por qué sabemos y estamos seguros de esto? Por el pasaje que viene a continuación. Porque ahí dice, en el versículo 27, después de que Jesús hace la afirmación, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, ¿sí? Desde aquel momento, o sea, Juan, después de escuchar esas palabras, él entendió el pedido de Jesús y iba a ser movido e instado a cumplir esto que Jesús había dicho. Juan iba, después de todo ese trajín y dolor, después de que Jesús fue descolgado de la cruz, Juan se encargaría de cuidar y velar por todas las necesidades de María. Él estaría pendiente de ella y la recibió en su casa, como haría un hijo a su madre que está viuda y está abandonada. ¿Qué haría un hijo en esas condiciones? La recibiría en su casa, le prepararía un lugar, la atendería, le diría: no te preocupes, madre, yo me encargo de todos, quédate acá el tiempo que necesites. Yo ahora estoy acá para cuidarte, protegerte y servirte. Así que eso solamente habla de Juan, ¿no es cierto? Juan estaba encargado de cuidar y proveer en todo lo que María necesitara. ¿Quién pensaría, hermanos, en tal hecho de muerte y dolor, cuidar de otros o mirar el sufrimiento de otro para responder a ese sufrimiento? Nadie jamás haría eso. Nosotros, por causa del pecado de nuestras agonías, solo pensamos en nuestro dolor y no en el dolor de otros. Cuando nosotros estamos sufriendo, hermanos, y alguien está sufriendo, nosotros pensamos que nuestro dolor es más grande que el sufrimiento de otro. Y nosotros, en el dolor que tenemos, justificamos el no tener amor por otros. Porque total, nosotros la estamos pasando re mal, nosotros estamos re sufriendo. ¿Para qué ponerme a pensar en otros? Y es porque el corazón de todos nosotros, en medio del sufrimiento, es donde se revela el mayor egoísmo. Porque en medio del egoísmo tomamos decisiones sin importarnos los de al lado, sin importarnos las consecuencias que vendrán en los que son nuestros. No nos importa nada, porque total, yo estoy sufriendo, total, a mí me duele, total, yo me siento mal. Y nos damos libertades. Jesús nunca se dio esta libertad. Jesús amó a los suyos hasta el fin. Y hasta el fin Él buscó cuidar de los que eran suyos. David Guzik afirma lo siguiente: Jesús conscientemente cuidó de su madre hasta el final, mostrando que incluso en la cruz su atención estaba enfocada en otros y no sobre sí mismo. Si alguna vez hubo un momento en el que Jesús mereció enfocarse solo en sí mismo, fue este. O sea, si había un momento en donde había que decirle a Jesús: pensá solo en vos. No mires más a nadie. El que está sufriendo eres tú. Jesús pudo haberse justificado y decir: este es el momento para mí. No. Jesús tampoco usó ese momento para sí mismo. Sin embargo, permaneció centrado en otros, dice David Guzik, hasta el final. Jesús permaneció centrado en otros hasta el final. ¿Cuántas veces le dijeron a Jesús: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz? Si eres el Mesías, desciende de la cruz. Soldados, la gente, los fariseos, desciende de la cruz.
¿Qué hubiese pasado si Jesús en medio del horrendo sufrimiento descendía de la cruz? Tú jamás hubieses sabido lo que es paz, gozo y esperanza. Si Jesús hubiese centrado en sí mismo, jamás habría salvación. Si Jesús se hubiese centrado en sí mismo, jamás habría libertad del pecado. Si Jesús se hubiese bajado de la cruz, jamás hubiese habido acceso al cielo, jamás hubiésemos llamado a Dios Padre, sino que nos encontraríamos delante de un juez cuyas palabras serían: no os conozco, echarlo al lago de fuego y azufre. Jesús nunca se centró en él mismo, ni aún en el sufrimiento. Su centro fue en otros. Imagínate esto. Jesús estaba ahí muriendo, pero él estaba cumpliendo el plan eterno de Dios. El Padre le había abandonado, sus discípulos le habían abandonado, la multitud le escarnecía, él estaba desnudo. Médicamente, todo lo que Jesús había sufrido antes y después era en sobremanera fuera de lo que en algún momento un humano podría pretender en algún momento sufrir. Pero él estaba centrado en nosotros y en la gloria de Dios. Jesús nunca buscó lo suyo propio, hermanos. Siempre antepuso las necesidades de otros por encima de las suyas. El sufrimiento no fue una excusa válida para hacerlo, aun cuando el sufrimiento fuera insoportable. Él buscó responder a la necesidad de quien amaba y estaba sufriendo, mientras trataba de respirar y su corazón aún bombeaba la poca sangre que le quedaba. Jamás tuvo una actitud egoísta. Qué maravilloso Salvador que tenemos. Pero Jesús también nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, hermanos. Yo estoy seguro que algunos de ustedes están sufriendo, ya sea emocional, física, porque en este mundo hallaremos aflicciones. Pero yo te quiero dejar esto en la mente. Jesús sufrió pensando en nosotros y en el sufrimiento se mantuvo pensando en nosotros para nuestra salvación, pero también para que nosotros sigamos esas pisadas. Hay muchos creyentes que se permiten en medio del sufrimiento hacer lo que les da la gana. Vivir como les da la gana y tratar a otros como les da la gana. Si tú estás hoy sufriendo y ese es tu modus operandi, tienes que saber que el centro de tu vida eres vos mismo y que tú no estás buscando la gloria de Dios, sino tu propia gloria y conveniencia. Y eso no es lo que Cristo vino a hacer en la cruz. Cristo vino a morir en la cruz para librarnos del pecado, pero como bien lo dijo una mujer, pero también para librarnos de una vida centrada en nosotros mismos. El sufrimiento no es una excusa para hacer lo que me da la gana. El sufrimiento no es una excusa para tratar a otros como me da la gana. El sufrimiento no es una excusa para dejar a Dios y ser indiferente a Dios. El sufrimiento no es una excusa porque Cristo vino a morir en la cruz para que nosotros podamos ser librados de una vida también centrada en nosotros mismos. Jesús vino a acabar con el egoísmo del corazón en la raza humana. Nosotros ya no deberíamos vivir vidas egoístas, hermanos. Nosotros debemos vivir a la luz de aquella salvación tan grande que Cristo nos vino a dar, ofreciendo su cuerpo y su sangre para redimirnos de todos nuestros pecados y de nuestras maldades, a fin de que podamos ser libres, no libres para hacer lo que queremos y para justificar pecados en nosotros en medio del dolor, sino libres para amar, amar como Él ama, porque Él nos ha dado la gracia para hacerlo. Así que tenemos un precioso Salvador que se centró en otros y en cuidar de otros en medio de un gran sufrimiento. Qué hermoso habrá sido para María y para las mujeres ver este ejemplo, pero para todos nosotros a lo largo de la historia, ver que esta también es la medida que se espera de nosotros en medio del sufrimiento. Ninguno de nosotros va a sufrir lo que Jesús sufrió, pero a veces nuestro sufrimiento es muy profundo, pero Él nos da la gracia para imitarle y para hacer lo mismo que Él hizo. Amén.